Doctor Luis Fernando Velasco, muy buenos días. Buenos días, Gustavo, a usted, a la mesa de trabajo y a los miles de oyentes, afectuoso saludo. ¿Ustedes tienen algún indicio serio de que pueda haber algún tipo de mano criminal, de mala intención en algunos de estos incendios, ministro? Gustavo, no me atrevo a afirmar categóricamente, pero es evidente que cuando se da esta cadena de incendios, pues es la suma de varias cosas. Uno, el descuido. La gente cree que dejar una botella, tirarla al suelo, no puede pasar nada. Bueno, eso hace un efecto especie de lupa, y con los soles de este verano, de este fenómeno del Niño, pues termina prendiendo un pedacito de pasto seco y se va el incendio. Hay gente irresponsable que se va de paseos, prende fogatas, no apaga o la fogata le coge ventaja y mire lo que puede terminar pasando. Y hay una gente desquiciada que quiere ver candela y, bueno, pirómanos. Y entonces, pues es la suma de todo. Lo que tenemos que hacer ahora es, pues obviamente, campañas preventivas, explicarle a la gente los peligros de estos paseos de olla, los peligros de las fogatas, etcétera, y enfrentar y ayudar a las autoridades regionales y locales cuando sus capacidades sean desbordadas a enfrentar estos incendios. Claro, precisamente sobre eso, señor ministro, dijo el presidente que hay municipios que no tienen los recursos del caso y que va a tener que hacer su presencia del gobierno nacional. ¿Qué tienen preparado en materia legal y en materia de recursos para enfrentar esta situación ahora? Los recursos los que necesiten. Tenemos presupuestado inicialmente en la unidad de gestión de riesgo 600.000 millones de pesos para emergencias. La propia dirección de bomberos tiene unos recursos importantes, pero además ayer, para evitar cualquier tipo de sorpresa de que nos puedan superar frente a las emergencias que se están viviendo, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo recomendó al presidente la declaratoria de desastre nacional por los incendios para tener la figura inmediata para transferir los recursos que se necesiten a la unidad de gestión de riesgo, a la dirección de bomberos y en los convenios que tenemos con el ejército y particularmente con la Fuerza Aérea y con la policía, poder dar esos apoyos aéreos que son tan efectivos. Hay unas guacamayas que son unos aviones que se han venido preparando, ya están listas 4 para entrar a apoyarnos en esta tarea, y en los próximos días tendrán que entrar otras 4 más, de manera que pues hemos hecho un esfuerzo grande por tener esta vez más equipos que los que siempre ha tenido Colombia. Eran esos equipos que se usaban para fumigaciones y para otras cosas. Los queremos usar contra estos incendios, pero también se ha instruido a la Cancillería a activar una serie de protocolos para pedir cooperación internacional si llegáramos a necesitarla. Señor ministro, yo sé que usted lo aclaró ayer en la tarde, pero no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo, y le pediría que nos explicara si redujeron o no redujeron el presupuesto para bomberos de parte del gobierno. El Ministerio del Interior presentó una propuesta de 90.000 millones de pesos. El Ministerio de Hacienda, por una acción técnica, no entregó todos esos recursos, pero ¿cuál es el tema, Gustavo? Tenemos los recursos para enfrentar la emergencia. Y no solo tenemos los recursos, porque es bueno que la gente sepa que no solo es bomberos, es la unidad de gestión de riesgos que tiene 600.000 millones para emergencia. Pero además de eso, ayer mismo, para evitar cualquier tipo de falta de recursos y cualquier tipo de emergencias, facultó al presidente o le recomendó al presidente declaración de desastre, que muy seguramente saldrá hoy o mañana,
y con esa declaración de desastres tendremos absolutamente todos los recursos que se precisen. De manera que el debate es, ¿tenemos recursos para enfrentar la emergencia? Sí. ¿Quién tiene que enfrentar la emergencia? Que también eso es bueno explicarlo, Gustavo. El primero que responde es la autoridad local. Si la autoridad local ve que una emergencia lo desborda, llama inmediatamente al departamento, y si el departamento ve que la situación pues no puede ser atendida simplemente con los recursos regionales y necesita algún tipo de respaldo nacional, lo hace como ha venido ocurriendo. Es que en ninguna de estas emergencias nosotros hemos dejado de apoyar cuando se ha necesitado las autoridades regionales y locales. Hablamos con gobernadores, hablamos con alcaldes y estamos en este tipo de acción. Mire la importancia en el nivel local de cumplir la ley de bomberos y tener o un cuerpo de bomberos o convenios con cuerpos de bomberos que puedan atender rápidamente los inicios de estas conflagraciones para evitar que crezcan. Sí, ministro, pero mire, cuando uno revisa el presupuesto del 2024, Bomberos innegablemente tiene un 31.7% de presupuesto menos que el que tuvo el año anterior. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene un 16.8% menos de presupuesto que el que tenía en el 2023. El IDEAM, que es el que nos va a decir si esto sigue o no, tuvo una reducción del 32.6% en el presupuesto en comparación, esto es comparación con el año anterior. Entonces uno dice, si se pasaron la mitad del año anterior, porque lo dijo la ministra Muhammad, lo dijo el presidente, que viene el niño, se pasaron la mitad del año anterior advirtiendo que iba a haber este nivel de sequía, ¿por qué en el presupuesto de este año hay esas reducciones tan importantes a los bomberos, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, al IDEAM, entre otros? Ministro, y además dice la representante Carolina Arbeláez que solamente se ejecutó el 15% del presupuesto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces queda uno con muchas inquietudes. Precisamente por eso, la Unidad de Gestión de Riesgo tiene una particularidad. Su presupuesto, y es el fondo de emergencias, no se agota ese año. Si tiene presupuestado una suma de dinero, esa suma de dinero se puede usar el año siguiente. O sea, tenemos los recursos para enfrentar las emergencias. Quiero volver a explicar. Con la declaración de desastre podemos echar mano, si me permite la expresión, de cualquiera de los rubros de los más de 500 billones de pesos del presupuesto nacional para hacer un traslado simplemente con un decreto y atender la emergencia. En conclusión, estamos preparados en recursos para atender la emergencia. Lo importante es tener la capacidad técnica. ¿Qué se hizo técnicamente? Hay unos equipos que hemos citado el miércoles, ya nos entregaron el listado de priorización, lo estamos cruzando con el Ministerio del Medio Ambiente, porque este no es un tema de que yo tengo amigos en tal sitio, entonces mando equipos, no. No, pero ministro, pero lo de la emergencia... Perdón, déjeme terminar, perdón. Es que lo de la emergencia es emergencia, ministro, no es lo que corresponde. Perdón, pero es lo que estoy diciendo, ¿qué son puntos de calor? Pues los puntos de la emergencia, en donde hay incendios, entonces allá se entregan una serie, pues se fortalecen los cuerpos de bomberos de la zona, pero además tenemos por la declaración de desastres la posibilidad de utilizar los recursos que necesitemos de donde sea para atender la emergencia. El gobierno tiene los recursos para atender la emergencia. Ministro, pero es que la declaratoria de emergencia es emergencia, es decir, eso lo tiene obviamente cualquier gobierno serio, cualquier estado serio en el mundo. Hay una emergencia, pues hay una declaratoria de emergencia para poder sacar plata de donde sea y lidiar con esa emergencia, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero el interrogante de fondo, que qué pena que le insista, pero es que no es entendible, es que las grandes instituciones de Colombia enfocadas a los incendios, a las emergencias, se desfinanciaron este año. Eso es lo verdaderamente grave. Es decir, bajaron el presupuesto de bomberos, de Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de IDEAM, del que maneja la investigación de volcanes. Bomberos menos 31.7% en comparación con el año anterior. Eso no es para la declaratoria de emergencia. Obviamente ustedes sacan plata de donde haya, pero el gran interrogante es por qué bajaron el presupuesto y desfinanciaron estos organismos que son los encargados de las emergencias en Colombia. Porque el año pasado
con unos recursos de más de 1.3 billones de pesos, con la declaratoria del desastre del fenómeno de la Niña, pudimos fortalecer estos organismos. Y a manera de ejemplo, se hizo un convenio con Inquiominas de varios miles de millones de pesos que no tenía para montar una red sismológica importante frente a la activación de volcanes. Segundo, porque el fondo de gestión de riesgo, digamos, de donde se saca los recursos en caso de una emergencia, tenía recursos que vienen del año pasado y que no fenecen. De manera, tenemos cómo enfrentar esas emergencias. La representante Carolina tiene la razón, no se ejecutaron porque es que se dejan para una emergencia, y al dejarlos para una emergencia y no utilizarlos, pues se siguen utilizando si ocurre una emergencia. Lo que yo le estoy diciendo con toda claridad es: tenemos todos los recursos porque tenemos la figura para apropiarlos sin ningún problema, y es lo que se ha tomado la decisión. Hay una declaración, una recomendación de declaración, ni siquiera de emergencia, de desastres. El presidente, al sacar el decreto, habilita los recursos que sean necesarios. ¿Cuánto nos demoramos? Nos demoramos lo que se demora un Consejo Nacional para recibir la información y para hacer la recomendación, y lo hicimos anoche mismo. Ministro, de manera sorpresiva, ayer se publicó la hoja de vida de Lourdes del Socorro Peña del Valle, quien será la nueva directora del Cuerpo Nacional de Bomberos. ¿Por qué cambiar de director de bomberos precisamente en este momento de emergencias? Es una decisión administrativa. El gobierno tiene elementos, no vamos a abrir un debate ni con cuerpos de bomberos en un momento en donde necesitamos unidad, necesitamos acción, y confiamos en la persona que llega. Sabemos que se sabrá rodear de gente que pueda tener unas respuestas efectivas, pero no es cuerpo de bomberos. A ver, los cuerpos de bomberos existen en Colombia, hay voluntarios, hay oficiales. El gobierno nacional no tiene cuerpo de bomberos. El gobierno nacional lo que tiene es la Dirección Nacional de Bomberos, que tiene un instrumento poderoso para coordinar las acciones, que son el Fondo Nacional de Bomberos, que entre otras cosas, el financiador, el que le metió la definición de cómo iba a funcionar ese cuerpo de bomberos, fui yo como congresista hace algunos años, que fui el coordinador ponente de esa ley, y le pedí a el país que cada vez que se hiciese la compra de un seguro en el país contra incendios, un porcentaje de eso fuese al fondo de bomberos, que es lo que lo tiene financiado, es lo que le permite tener recursos que nunca antes tenía para ese tipo de atenciones. Incluso yo estoy haciendo un estudio desde el ministerio, tengo la impresión que se le deben algunos recursos al fondo que se pueden pedir que se les entreguen por la venta de estos seguros. Entonces, esa persona lo que hace es una coordinación, y en la coordinación, si se da cuenta que en Santander está pasando algo complejo, tiene varios instrumentos. Primero, la comunicación con los cuerpos de bomberos cercanos al sitio del incendio. Entonces le pide que hagan presencia. Los cuerpos de bomberos le dicen: hombre, ayúdenos con unos batefuegos, necesitamos apoyo aéreo. Y lo que hace la nación es apoyar. Quien está apagando los incendios son los cuerpos de bomberos locales, claro, de cada municipio, y las autoridades locales. Nosotros los apoyamos, no tenemos un cuerpo de bomberos. ¿Cómo los apoyamos adicionalmente? Que ustedes lo han visto, con el ejército, con la defensa civil, que sí es nacional y que sí está haciendo presencia en esos lugares. Ministro, pues quedamos pendientes de esta situación de los 25 incendios y, por supuesto, que ojalá tengamos resultados muy pronto. Gracias, señor ministro del Interior. Mil gracias a ustedes.